Saludamos en esta hora a todos los que se conectan en este programa Mujeres de Valor. Les damos una cordial bienvenida. Nos sentimos muy a gusto sabiendo que usted está allí para compartir con nosotros estos momentos de bendición. Hermana Carmenza, Dios le bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga a todas las hermanas que están conectadas en este programa Mujeres de Valor. En esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha regalado, nos sentimos muy contentas de volver a participar. Estábamos un poco ausentes, hermana Noris, por algunos compromisos de la obra del Señor, pero ya nuevamente el Señor nos permite estar aquí con ustedes para gozarnos en esta hora con un tema muy interesante en esta mañana, ¿verdad? Exactamente, tenemos un tema muy interesante. También saludamos a los caballeros. Sabemos que hay caballeros que se conectan, así que también deseamos para ellos muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy queremos compartir de una mujer llamada Josaba, que actuó en un tiempo de crisis. Generalmente en los tiempos de crisis, en los pueblos, en las ciudades, en los países, esas crisis constituyen para todos como un caos en la parte política, en la parte religiosa, en la parte moral, social, familiar. Los que más son afectados son los niños por su incapacidad, porque no pueden defenderse. Cuando hay esos caos, cuando hay esas crisis, los niños, por su estado de pequeñez, ellos no pueden defenderse de pronto de alguna situación. Entonces se necesita un adulto responsable, hermana Carmenza, que en ese momento intervenga para ayudarles a ser protegidos. En la palabra del Señor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 11, nos cuenta la historia de un niño llamado Joás, que fue salvado de la muerte por su tía Josaba. En un tiempo tan terrible, hermana Nori, como usted está diciendo, de crisis política y de crisis espiritual también. Pero lo más maravilloso que en esta mañana nosotros queremos resaltar a través de este tema, en este programa Mujeres de Valor, es la actitud de esta mujer llamada Josaba, que puede ser la actitud también de muchas hermanas o amigas que están conectadas en esta mañana a través de este programa Mujeres de Valor. Y yo quisiera leer, hermana Noris, aquí para confirmar con la palabra del Señor, y si usted tiene una Biblia, pues lógicamente también usted puede anotar la cita y deleitarse con esta lectura y aprender, porque hoy en día, más que nunca, hermana Noris, Dios está necesitando mujeres como Josaba, que se levanten a salvar la generación futura en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo actualmente, crisis de todo tipo, crisis política, social, espiritual, religiosa. Dice la palabra del Señor: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Exactamente. Bueno, mirando un poco la historia, hermana Carmenza, en el tiempo de los reyes de Israel, Salomón, que fue el segundo rey, él pecó contra Dios. Y el Señor, los juicios era que el reino iba a ser dividido. O sea, en una misma nación iban a existir dos reyes, uno que gobernaba en el norte y otro que gobernaba en el sur. Fueron sucediendo así por descendencia, fueron descendiendo del linaje real, y el noveno rey, que fue Joram, murió. Entonces, lógicamente, quien asumió al poder fue su hijo
Ocosías. Pero este solamente duró un año, hermana Carmenza, en el reinado. Y Ocosías tenía a su madre, que era Atalía. Era hija de Acab y Jezabel. Entonces, esta mujer, llena de deseo de poder, cuando vio que el trono estaba vacío, ella quiso asumir Sí, el fue una lugar. mujer muy terrible. La historia nos cuenta lo que hizo Atalía, porque hay mujeres malas, impías, implacables, sin afecto natural, como lo fue Atalía. Pero gracias a Dios que en los tiempos de crisis también hay mujeres como Josaba que se levantan a hacer no males, sino cosas buenas como la que hizo ella, de proteger a este niño llamado Joás. Exactamente, porque ella, para poder llegar al trono, tenía que matar a todo el linaje real, y comenzó a hacerlo, incluso a sus mismos nietos, comenzó a matarlos para acabar así el linaje y ella poder llegar al trono. Y lo logró, hermana Carmenza, lo logró. Durante 6 años ella reinó, pero en medio de de todo ese caos, de todo ese panorama sombrío de muerte que había en ese momento, allí en ese reino estaba Josaba, Sí. ¿verdad? Esa mujer que Dios la tenía, hermana Nori, Dios la tenía para ese momento, porque Dios tiene un instrumento en cada momento, y muchas veces esos instrumentos son mujeres como Josaba, que son mujeres arriesgadas, que son mujeres que se enfrentan para hacer algo positivo en un tiempo de crisis. Porque en este tiempo Dios está buscando esas mujeres como Josaba, porque ¿cuántos niños, hermana Noris, hay desamparados, niños que sufren por la violencia, por la escasez, por el descuido de los padres? ¿Cuántos niños sufren y no hay una Josaba que se levante a protegerlos? ¿Y cuántas veces ignoramos nosotros el plan que Dios puede tener con un niño así indefenso como era Joás? Exactamente, ella, viendo ese panorama de muerte sombrío, ella no se quedó con las manos cruzadas, Sí. Ella no se quedó indiferente, y no era su hijo, ella era tía de Joás, pero inmediatamente ella reaccionó. ¿Qué es lo que se necesita, hermana Carmenza, en estos Una tiempos? reacción, hermana Noris. Una reacción. No quedarnos allí como con una pasividad, como que eso no es conmigo, porque la indiferencia también y la falta de afecto natural está acabando con la niñez, y esa es la futura generación, porque hermana Noris, sabemos nosotros que Dios puede hacer cosas muy grandes con un niño. Exactamente, nosotros vemos esos pequeños, como en el caso de Joás. Joás solamente tenía un añito, un niño de 1 año, no se podía defender, pero ella lo tomó junto a la criada que lo cuidaba y lo llevó a la cámara del templo. Entonces, esto lo hizo ella, hermana Carmenza, arriesgando su propia vida. Claro, porque la reina estaba furiosa y quería acabar con todos. Durante todos esos años, no fue 1 año ni 2, sino criar un niño, que no es muy fácil tenerlo escondido. Ahí vemos el valor de Josaba, el arrojo, ahí vemos el compromiso que ella tenía. Exactamente. Y qué bueno que nosotras, las mujeres, podamos comprometernos también con las futuras generaciones, porque a veces pensamos, cuando vemos un niño que, bueno, es una persona indefensa, o que no promete nada, que no hay nada para él en el futuro, que es una persona más que nació, y no, Dios puede tener un plan, Dios puede tener un propósito muy grande con esos niños que están en riesgo, con esos niños que están a punto de desaparecer, con esos niños que lloran, con esos niños que sufren, con esos niños indefensos. Sí. Dios puede tener un plan maravilloso. Exactamente, y no solamente porque sea nuestra familia. A veces nosotros vivimos en sectores donde vemos esos niños desamparados, desvalidos, y no hacemos nada. Qué bueno que se levanten mujeres como Josaba en este tiempo, como heroínas, como mujeres que puedan proteger una familia, porque un niño representa una familia. Y representa también el futuro, hermana Nori, porque mire, Joás llegó a ser rey. Exactamente.
En la Biblia tenemos otro ejemplo, ¿verdad, hermana Carmen? Claro que sí, la palabra del Señor nos habla que Joiada tomó a este muchachito, siendo un niño, que él era un sacerdote, porque se necesitan personas como Joiada, que también puedan mirar en los niños algo como un tesoro, que ellos pueden como sacar todo el provecho de ese tesoro, hermana Noris, porque no sabemos, ¿verdad?, ese niño con qué talentos haya nacido, con qué capacidades, o también enseñarle, porque Joiada el sacerdote tomó a este niño y lo instruyó, lo enseñó, lo educó y lo colocó de rey, aunque estaba él ahí detrás, orientándolo, guiándolo, pero lo hizo desde temprana edad ser un rey. O sea, se cumplió el propósito de Dios con la vida de este niño. Es que un niño, hermana Carmen, es como una pequeña piedra en bruto, ¿verdad? Que la vemos así, pero que si, como hizo Joiada, toma ese niño, puede hacer de él una gran bendición para la familia, incluso para un pueblo, para una nación. Hemos escuchado muchas historias de niños que han sido tomados por alguien que los ha adoptado como, no directamente, sino para instruirlos, para enseñarlos, para guardarlos, para capacitarlos, para protegerlos. A veces vemos niños en las calles como que no tienen protección, vemos niños en el barrio, incluso en nuestra familia, como en el caso de Joás, que fue su tía, ¿verdad? La que sí, lo tomó. y así como hay personas que toman a los niños para hacerle daño, también hay muchos que toman los niños para hacerles bien. Exactamente. Es por eso, y en la Biblia vemos ejemplos. Tenemos el caso de María, la hermana de Moisés, que cuando se dio el edicto de muerte para todos los niños en Egipto, entonces su madre, Jocabed, lo colocó en la arquilla, que es una historia que muchos sabemos, pero no lo dejó solo allí, a la deriva, sino que María, su hermana, estaba a la distancia mirando, y la Biblia dice textualmente qué pasaba con la vida del niño. Sí, ella cuidó de su hermanito, ella cuidó a la distancia de su hermanito, porque hermana Noli, yo creo que somos los familiares los que estamos primeramente, ¿verdad?, llamados a proteger la niñez. Somos los responsables. Los padres primeramente, después también los tíos, los abuelos, los hermanos los mayores, primos, como en el caso de Esther, que fue su primo que la adoptó porque los padres de Esther murieron. Esa historia se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 20. La palabra del Señor nos habla acerca de esto, y es una historia muy, muy famosa, muy conocida, sobre cómo Mardoqueo llevó a Esther a ser la reina. Claro que Dios estaba detrás de ese propósito, igualmente que Dios está detrás del propósito de Joás de hacerlo rey, pero tiene que haber instrumentos, hermana. ¿No? Exactamente. Personas que se interesen por la vida de esos niños. En el caso de Moisés, hermana Carmesa, que ya usted estaba diciendo, Moisés llegó a ser el libertador de más de 2 millones de personas que estaban en esclavitud. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Sí, en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 20, nos dice la palabra del Señor que Mardoqueo tomó a Esther y la instruyó y la educó. O sea que eso es muy importante también, hermana, no es que haya una persona, dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Es que tienen que haber personas, hermanas, ¿no?, que estén interesadas también en tomar a un niño, y un niño no solamente necesita pues el alimento, sino que también necesita instrucción, también necesita educación, que haya un adulto responsable que lo proteja, que lo instruya, que lo eduque, para que pueda llegar a ser el instrumento que Dios desea que sea ese niño, que pueda cumplir el propósito por el cual ese niño ha nacido. Exactamente, igual Jocabed, ¿verdad? Dice que ella cuando vio a su niño, dice que lo vio un niño hermoso,
pero esa parte hermosa no era físicamente, sino que ella entendía que algo especial de Dios tenía ese niño y por eso lo protegió de la muerte también. Así es. Exacto. El tiempo de las parteras en Egipto, ¿verdad? Sí, la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículos 4, 7, nos habla de dos mujeres que dice sus nombres en la palabra del Señor, Cifra y Púa. Estas mujeres, ante el edicto que había de Faraón de matar a todos los niños, ellas desobedecieron la orden, o sea que ellas también expusieron su vida. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 4, nos habla este relato. Cifra y Púa protegieron los niños. Voy a leer exactamente en Éxodo, capítulo 2, versículo 4, dice. Y un momentico, parece que es en Éxodo 1, en el 2. En Éxodo 2, 4, 7 nos habla de María y de la madre de Moisés. Y de Cifra y Púa nos dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Así que en el versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa. O sea, mujeres valerosas, hermana Nora, y mujeres que no es fácil el edicto de un presidente de muerte. Y ellas lo desafiaron por amor a esos niños, porque hay que tener amor por los niños, hermana Nora. Compasión, al igual que cuando la hija de Faraón escuchó al niño llorando, dice que tuvo compasión. Qué bonito eso, qué bonita esa figura, y no necesariamente pues hay que ser madre para amar a los niños. Exactamente. Ni tampoco abuelitas ni tías, porque es que el reino de los cielos es de los niños. El Señor Jesucristo dijo cuando Él estaba haciendo milagros y señales, hermana Noris, y los discípulos le reprendieron porque hay personas que no le dan importancia a los niños. Hay personas que piensan que los niños estorban porque ellos son inquietos, porque lloran, porque gritan. ¿Qué tal si así hubiera pensado José? Exactamente. Y fíjese que dice la Biblia que la hija de Faraón tuvo compasión. Cuánta compasión y amor. Yo creo que nos hace falta a todos. Amén. Para mirar un niño indefenso, sobre todo en estos tiempos de crisis en la familia, en el país, mirarlo y no quedarnos indiferentes. Y es que un niño puede ser un proyecto de bendición, hermano. Exactamente. Sí. Que Dios tiene, es un tesoro escondido que nosotros podemos descubrir. Depende el valor que se le dé a los niños, la importancia que se le dé a los niños. Y es que todos estamos llamados a proteger a las personas que no se pueden proteger por sí mismas. Me mire, hermana Carmenza, que hasta los gobiernos emiten leyes, sí. Leyes que ellos consideran necesarios para proteger a los niños, aunque en muchos países esas leyes no se cumplen. Pero hay una ley que es la ley de protección, ¿verdad? Que es para que se llama Doctrina de la Protección Integral. En esta se involucra a todos los niños con sus derechos fundamentales, porque es que a veces creemos que los niños son simples criaturitas, a veces no pensamos que ellos también sienten dolor, piensan, sienten ira, miedos, se deprimen, los niños también se deprimen, soledad, inseguridad. Exactamente. Los niños también sienten alegría. O sea, los vemos como alguien que en ese momento no tiene sentimientos, y los niños tienen sus sentimientos. Sí. Desde que están en el vientre, los niños son seres vivos que están allí en el vientre de su madre. Recordamos cuando el caso cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue a visitar a Elizabeth,
dice que en el saludo la criatura saltó en el vientre, o sea que sintió alegría. Y es que está comprobado científicamente, hermana Carmen, que desde que la criatura está en el vientre ya comienza a tener sentimientos por lo que la madre esté atravesando. Entonces, nosotros no podemos descuidar eso, especialmente nosotras como mujeres, ¿verdad? Que tenemos pues ese instinto maternal, aunque tal vez no sea nuestra familia, pero qué maravilloso que podamos desarrollar un trabajo, hermana Carmenza, con niños, por ejemplo, que vemos por ahí en la calle. A veces en el vecindario hay muchos niños que vemos que no están siendo educados, que no están siendo valorados. Qué maravilloso sería los que nos están en este momento sintonizando, que pudiéramos pedirle a Dios que así como cuando los niños quisieron venir al Señor Jesús y fueron reprendidos por los apóstoles, fueron tratados de quitar del lugar donde ellos dijeron, no se los impidan, déjenlos que ellos vengan a mí. Y como un ejemplo de que eran importantes, de que tenían valor, el Señor los tomó en sus brazos. Los tocó, se acercó a él, permitió que se le acercara, porque ellos querían tocar al Señor, querían estar cerca del Señor. Y es que un niño es el futuro de una generación. Así es. Los niños son el futuro, los niños son las generaciones futuras, que si nosotros hacemos algo a favor de ellos, seguramente que vamos a lograr ver en el futuro algo que nunca pensamos ver, como hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? De niños que de pronto estaban por allí y alguien les dio importancia, entonces ellos fueron tomados, como decía la hermana Carmenza, por alguna persona adulta, responsable, que se interesó por ellos y llegaron a ser algo prominente, ¿verdad? Y también estos niños que son educados también traen un beneficio, hermana Nori, porque lo vemos en Mardoqueo. Mardoqueo fue beneficiado también por la buena obra que hizo con Esther, porque él también hubiera sido exterminado juntamente con el pueblo judío, pero también fue librada su vida y fue también bendecido, podemos decir así, en su estatus social, porque siendo Esther, llegando ella a ser la reina, pues él era su papá adoptivo y también estaba viviendo allí en el palacio, o sea que él gozó del beneficio de todo lo que Esther pudo llegar a hacer, porque él también sembró, porque es que uno tiene que sembrar en los niños también para poder recibir, porque hay padres que no siembran en los niños y cuando ya los niños ya no son niños, sino que crecen, que son jóvenes, que son adultos y llegan a ocupar una posición, los adultos necesitan a los niños, específicamente los padres, pero si no sembraron nada, hermana, ¿cómo después van a recoger? Y es que a veces no le damos importancia, hermana Carmenza, al trabajo con los niños. Amén. Fíjense que cuando uno dice de pronto, qué bueno realizar un trabajo con niños, ay no, o sea, nos parece como insignificante el trabajo con los niños, cuando es el más importante, porque alguien decía, quien gana un niño gana una vida, quien gana un adulto gana media vida. Sí, porque exacto. Ellos están en el proceso de desarrollo físico, emocional, espiritual también. Ellos están en ese proceso. Qué maravilloso es nosotros hacer parte, ¿verdad?, del desarrollo emocional, físico, espiritual de un niño, que cuando, como decía la hermana Carmenza, cuando crezca, nosotros vamos a tener la satisfacción de que hicimos algo a favor del desarrollo de ese niño. En el caso, por ejemplo, también de Jocabed, ella también fue bendecida porque ella también salió en el grupo de los que salieron de la esclavitud. Así es. Entonces, no pensemos que es un tiempo perdido, que es una siembra que no tiene fruto, al contrario. La siembra que se hace en los niños puede llegar a ser la más fructífera, sí, porque los niños sienten todo ese amor y eso los va formando a ellos, y cuando ya están adultos ellos no se olvidan, porque lo que se le hace a un niño, eso queda ahí grabado, hermana Noris, eso no se le olvida y se puede acordar de las cosas buenas y de las cosas malas, y de las personas que contribuyeron a su beneficio
o los que contribuyeron a hacerle daño. Eso nunca lo olvida cuando ya se está adulto. Es que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y los niños tienen algo, cuando uno es niño, tiene algo que es innato, que es la fe, uno cree, y lógicamente su mente está, como alguien decía, como una hoja en blanco. Entonces las cosas primeras son las que más se quedan grabadas. Sí, es por eso tan importante, hermana Noris, el cuidado de los niños, el cuidado espiritual, emocional y físico. Exactamente. Entre las cosas que nosotros debemos, por lo menos, practicar en la protección de un niño, es el cuidado espiritual, por ejemplo. Que es el más importante, mirándolo a la luz de la palabra del Señor, es el cuidado más importante que hay que tener y el primordial, hermana Noris. Sí, por ejemplo, enseñarle valores. Sí, porque dice la palabra del Señor, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay padres que sí se preocupan mucho por darle todo materialmente a los hijos. No está mal, los padres tienen que ser proveedores. Pero también, hermana Noris, la provisión espiritual, porque el hombre no solamente es material, es cuerpo, es también alma, es espíritu, y hay que cuidar la parte espiritual. Y hermana Carmen, a veces hay padres que se interesan en darle la educación, y eso no está malo, hay que también proveer, pero es mejor un profesional con temor de Dios en su corazón. Amén. Porque a veces los padres se esfuerzan por llevarlos a ser un médico o ingeniero, bueno, cualquier profesión, pero no en educarlos e instruirlos en la parte espiritual. Y hace tanto beneficio a la sociedad un profesional con el temor de Dios. Y también para los padres, hermana Nori, porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y bueno, es que todo tiene que ser equilibrado, hermana Noris. Es tan importante el cuidado espiritual, que es para mí personalmente es el más importante, porque un niño que se le enseña el temor de Dios va a amar a sus padres, no va a olvidarlo, porque eso lo enseña la palabra del Señor. O sea que instruir a un niño en el camino del Señor es también construir el futuro de los adultos, porque cuántos niños que no tienen temor de Dios después odian a los padres, los desprecian, hasta los matan. Porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Niños asesinos, porque ese padre no le enseñó ni a creer en Dios, porque con el temor de Dios, dice la palabra de Dios, los hombres se apartan del mal. Sí, como el caso que escuchamos del niño de 8 años que mató a sus padres y a su hermanita porque ellos le impedían conectarse con su novia virtual. Los mató a los 3 y era simplemente de 8 años. Entonces, eso es lo más importante. Y es que el temor a Dios, hermana Nori, hace que los hombres se aparten del mal. Entonces, es importante instruirlo, hermana Nori, pero vemos hoy en día que aquellos padres no les enseñan a leer el sagrado libro, la Biblia, que es donde da testimonio de quién es Dios, quién es Jesucristo, y que enseña tantos valores, y que es un libro tan importante, hermana Nori. Es el libro más leído en el mundo entero, el más vendido, el más traducido. Es un libro de suma importancia, no solamente por el aspecto religioso, es que en cada hogar debiera existir una Biblia. Exactamente, por ejemplo, el libro de Proverbios, la cabeza, que es la sabiduría del cielo para vivir en la tierra. Y a veces, hermanos, nos quedamos un poquito así como que sorprendidos cuando vemos hijos de hermanos que asisten a una iglesia pero no tienen Biblia, no le compran una Biblia. Y para mí el mejor regalo que se le puede dar a un niño cuando ya puede leer es una Biblia. Ay, sí. Esa es la mejor guía. Como decía un expresidente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que no se puede gobernar un país sin Dios y sin la Biblia. Así es. La Biblia es el libro fundamental para que una persona pueda caminar bien en este mundo. Amén, así es. Entonces, también los valores, hermana Carmen, sí. Dedicarse. Esa es la parte emocional. Los valores, enseñarle los valores. El respeto, la obediencia, la integridad. Exacto, la honestidad, que un padre se dedique, así como se dedicó el sacerdote Joiada a instruir a Joás como Mardoqueo,
a Esther, como fue instruido también Timoteo Moisés. por su mamá, por su abuelita, es que hay que dedicarle tiempo a los niños en eso de los valores. Hoy se deja que los niños hagan lo que quieran, hermana Noris, como quieran, que sean desobedientes, que sean irrespetuosos, que sean maleducados, que no tengan ninguna buena costumbre, porque eso está en desuso, y entre más malas costumbres tengan, parece como que fuera mejor. Y a veces se dice, no, que lo enseñan los maestros en la escuela, ¿no? A la escuela se va a aprender un conocimiento para llegar a ser un profesional. Pero yo creo que eso comienza en el seno de la familia. Así es. Los padres son los principales responsables de la protección de los niños. Y la familia, porque si un padre no lo hace, pero en el caso, por ejemplo, de Joás, estaba una tía y estaba el esposo de la tía, que era Joiada, su esposo, que era un sacerdote, y se dedicaron a cultivar en este niño, ¿verdad? Que llegó a ser un rey. Un rey. Un rey bueno. Exactamente. También en la parte física, hermana Noris. Sí, en la parte física también cuidarle su cuerpo, porque muchos niños son violentados, hermana Carmen. No se les cuida el cuerpo, y el cuerpo también es necesario, porque un niño que no es cuidado su cuerpo puede llegar a enfermar y no se cumple entonces el propósito, ¿verdad? Así es. Sí. Sí. Hay que cuidarle también su cuerpo, protegerlos de la violencia física, de la violencia verbal. Si uno ve un niño que está siendo violentado, qué bueno que uno pueda hacer algo por ellos, ¿cierto? Por algo, protegerlos, como hizo Josaba. Ella vio que el niño estaba ya expuesto a la muerte, pero ella arriesgó todo y lo sacó, lo salvó de la muerte. También la parte emocional, hermana Carmen, porque a veces pensamos que los niños no sienten dolor, no sienten angustia, no sienten alegría, no sienten tristeza, no se deprimen, pero ellos también sienten ira, sienten depresión, porque ellos son seres humanos. Lo que pasa es que los niños, ellos todavía no saben equilibrar sus emociones. La ira, por ejemplo, hay niños que se manifiestan de una forma airada. Entonces, qué bueno que haya un adulto que le pueda equilibrar para que mañana no vaya a ser una persona violenta. Sí, en cuanto a la parte que usted estaba hablando, también la física, hermana Noris, en cuanto al cuidado del cuerpo del niño, eso también es muy importante. Porque hay niños que parece que no tuvieran un doliente, podemos decir así. Sí. Un doliente es una persona que se interesara en su higiene, su limpieza, su alimentación, sino que coman lo que sea. ¿Y cuántos niños mueren prematuramente por el descuido de los padres o de las personas a quienes están a cargo? Entonces, la parte, si queremos que se cumpla el propósito, también hay que cuidarle su cuerpo, porque hay personas que, hasta padres, madres, que no cuidan del niño en la enfermedad, sino que ellos sobreviven. Hay unos que sobreviven por misericordia, que son cuidados a veces por vecinos, son cuidados y tienen su papá, tienen su mamá, pero son otras personas quienes cuidan de ellos, y no debiera ser así, para que se pueda cumplir el propósito. ¿Y qué pasa? Que esos niños van creciendo, hermana Noris. Ellos no se van a quedar siendo niños. Ellos van creciendo, se vuelven adolescentes, se vuelven jóvenes, se vuelven adultos, y después, hermana Noris, ¿qué se les va a exigir a esos niños? Ni en valores, ni en temor de Dios, ni nada. Pero qué bonito cuando se cultiva a un niño como un tesoro. Y qué triste, hermana Carmenza, es ver niños que ya siendo jóvenes o adolescentes escogen un camino equivocado. Así es. Es triste porque se pudo hacer algo por ellos. Y no debieran haber niños ni adolescentes delincuentes, ni sicarios, ni depresivos, porque vemos tantos niños envueltos en la depresión, y se habla mucho de la generación de cristal. Pero si queremos que no hayan adolescentes así, pues tienen que desde la niñez darle una educación firme, sabia, con mucha dedicación. Exactamente. Por eso en esta hora estamos llamando, ¿no? Haciendo un llamado a todos, porque como decía, que todos estamos llamados
a cuidar, a proteger a los que no pueden protegerse por sí mismos. Entonces, para que hagamos algo, miremos a los niños no como las personitas que nos molestan de pronto en una visita, que en la iglesia, por ejemplo, que vamos a una iglesia, que vemos los niños que son los que molestan. No, mire, hay algo que a mí me llama la atención, hermana Carmenza, y lo traigo a colación ahora, es que cuando hay una reunión social en la iglesia, a los últimos que se les sirve es a los niños. Sí. Ellos ven que los platos pasan a los adultos y ellos esperando, mirando, cuándo llegará el momento. Eso nos habla de la poca importancia que le damos a los niños. Cuando debieran ser los primeros. Los primeros a los que se les debería servir es a los niños. Pero sin embargo, en nuestro concepto no miramos a los niños como lo que realmente son. Personas con talentos, hermana Carmenza. Sí, lo que pueden ser, porque vemos un niñito allí, pero no sabemos quién podrá ser en el futuro. Y también que olvidamos que ellos van a tener grabado en su memoria quiénes le hicieron bien o quiénes le hicieron mal. Exactamente. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que en esta mañana haya mujeres como las que hemos hablado, como Saba, hombres también, como Mardoqueo. Sí. Amén. Y hacemos un llamado, hermana Noris, hacemos un llamado. Esto es como un reto, como un desafío. ¿Qué vamos a hacer? Por las nuevas generaciones, porque son las generaciones, los niños son el futuro, son la generación que nos va a seguir a nosotros. Pero también depende de nosotros cómo actuemos con ellos, si queremos tener una generación que realmente sea de beneficio. Sí, en esta mañana nosotras hablábamos, hermana Noris, cuando estábamos preparando este tema, que es como hacer un llamado a muchas mujeres que lo están haciendo muchas cosas en favor de los niños y que sí pudieran hacerlo, hermana Noris. También que no puedan adoptar, que no sean mamás, pero pueden ser buenas maestras, buenas instructoras, buenas tías, ¿por qué no? Para apoyar, tener un oído, para también escuchar a esos sobrinos que en un momento de crisis nos pueden necesitar, hacer oración por ellos, ir a un campo blanco, como decimos nosotros acá en nuestra misión, que es una iglesia que inicia, donde hay tantos niños y hay tanta escasez, hermana Noris. Hermana Carmenza, cuando nosotros iniciamos en un barrio, en un sector, una labor cristiana, los primeros que llegan son los niños. Sí. Todos los que se acercan. Y hermana Noris, también se puede hacer una labor social maravillosa para instruir en valores a estos niños, no solamente llevarles el pan espiritual, sino también enseñarle aún a las madres, dar charlas, tanto que sabemos, tanto que hemos aprendido, hermana Noris, en este camino del Señor, y por qué no damos todas las cosas que nosotros hemos aprendido. Es un desafío en esta mañana y el tiempo se nos ha ido, hermana Noris. Sí, vamos a hacer una oración por todos aquellos varones o también mujeres que se quieran comprometer. Exactamente, pedirle a Dios en este momento que nos ayude y levantarnos, no quedarnos solamente en la oración. Así que vamos a hacer la oración con todos aquellos que quieran orar con nosotros. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios que colocas en nuestro corazón, Dios mío, lo que tú quieres que se haga, Señor. Tú ves la necesidad, tú ves una niñez, Dios mío, que está, Señor, como Jesús vio, como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Señor, cuántos niños dentro del propio seno familiar, Señor, son afectados, son violentados, Señor. Dios mío, en las calles, Señor. Dios mío, en todos los lugares, Señor. Niños que necesitan la protección de un adulto. Señor, mira a aquellos que están orando en esta hora, están rogándote, Señor, que esa misericordia tuya, esa compasión tuya venga sobre nuestros corazones en este día, Señor, y que el amor tuyo sea despertado sobre nosotros para hacer una labor, para que como esta mujer Josaba, Dios mío, no se quedó indiferente, Señor, sino que actuó, Dios mío, Señor, arriesgando su propia vida para salvar la vida de un niño que más tarde llegó a ser un rey. Dios mío, en tu nación, hazlo, Señor, con todos aquellos que deseamos hacerlo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos también reportar
a los hermanos, amigos que nos sintonizan, porque sabemos que también tenemos muchos amigos que nos sintonizan en este programa Mujeres de Valor, que cada lunes a partir de las 10 de la mañana se emite. Nuestra hermana Adriana Jaramillo, nuestra hermana Lidia Isabel León, nuestra hermana Consuelo Orejuela, desde Ciénega, ¿verdad? Sí. Nuestra hermana Alcida Marimón, nuestra hermana María Álvarez, desde Cincelejo, Denis Palomino, Jerry Romero, Navarro, ¿verdad? Aquí de Turbaco, son estas hermanas, Anita Hurtado, la familia Zambrano Serrano desde Bogotá, que es maravilloso poder tener también conectados hermanos de otros lugares, el joven Alinso Aconcha, la hermana María Castro de Arjona, Juan Ayola, un joven, y también un caballero, el hermano Juan Payares. Qué maravilloso, hermanos y amigos que se han conectado y que sé que se seguirán conectando a medida que vayan mirando la programación, que podamos hacer algo, ¿cierto, hermana Carmen? Sí, también queremos saludar a la hermana Alcira Marimón, Osiris Bernate, la hermana Evelyn Sofía Cervantes, amén, que también están en sintonía. Amén. Y que la hermana María Castro de Arjona, también ella siempre está allí. Dios me la bendiga, hermana María. Amén. Yo creo que no es una casualidad, hermana Carmen, que usted se haya conectado para mirar este programa. Yo creo que es el deseo de Dios que nos levantemos a hacer algo en favor de la futura generación que está allí en los niños. Queremos también hacer una oración antes de finalizar por las peticiones. Todos tenemos peticiones, necesidades. También queremos hacer esa oración. Amén. Amén. La hermana Lidia León, no sé si también la hermana Nori la saludó. Sí, Lidia. Amén. Dios le bendiga, siempre está conectada. Y queremos pedirle un favor, y es que te comparta con aquellas mujeres que quizás no han conocido a Cristo, para que el mensaje del Señor les llegue y pueda hacer un cambio en sus vidas también. Amén. Vamos a orar entonces por las peticiones. Padre nuestro, gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, por todas las peticiones que mis hermanas tienen y los hermanos que están conectados tienen. Señor, tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay muchas peticiones que tenemos y que es imposible humanamente que nosotros podamos resolverlas, que podamos tener respuesta, Señor, la solución, pero en ti hay solución, en ti hay ayuda. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, en el nombre tuyo clamamos a ti para que tú obres de una manera especial, Señor, oh Dios del cielo, en cada petición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, porque tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Así que dejamos delante de ti, mi Dios amado, las peticiones de todos mis hermanos que están conectados. Todas las peticiones que ellos tienen te las recordamos en esta mañana y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos llegado al final de la programación en este día, dando gracias primeramente al Señor por permitirnos esta bendición, este privilegio de poder compartir estas enseñanzas. También damos gracias a Dios por todos ustedes que nos acompañan, que no estamos solos en esta programación. Y estaba pensando que si alguno de ustedes ha sido movido, será movido en estos días a hacer un trabajo con niños y de pronto diga: yo no sé cómo hacerlo, escríbanos. Amén. Escríbanos, que Dios, que es la fuente de toda sabiduría, nos ayudará para darle algunos puntitos, para alguna ayuda en cuanto a la forma de trabajar con los niños. Así es. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Y deseamos una semana llena de muchos frutos y muchas bendiciones de parte de Dios, que nos ayuda cada día. Les esperamos el próximo lunes
a las 10 de la mañana en una nueva emisión de este programa Mujeres de Valor. Amén. Dios le bendiga, damos gracias a Dios también por nuestra hermana Verónica Cantillo, que es la que está detrás de cámara, que ustedes la pueden ver. La hermana Carmen Padilla, otra joven, que son las que nos ayudan, o sea, no estamos solos en este trabajo. Tenemos dos jóvenes que están detrás de cámaras, pero que ellas nos ayudan. Que Dios les bendiga también y agradecemos a Dios por la vida de estas dos jóvenes.